Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta parte de hoy queremos leer alrededor de clasificación con técnicas de Machine Learning, no de Deep Learning, porque queremos terminar Machine Learning y luego seguir con nuestro trabajo alrededor de el Deep Learning o el estudio de las redes neuronales. Entonces, para hoy vemos entonces clasificación del tercer capítulo de Guerón, página 173. Aquí les voy a poner de Guerón. Alrededor de la página 173, eh, en donde nos enseña a hacer clasificación con técnicas de Machine Learning a través del dataset MNIST, página 177 de Guerón. Entonces aquí lo vamos a poner página 177, página 177 de Aurelien Geron. eh, bueno, del página 177 del PDF de Guerón. Sí, porque en este texto, la página 177, bueno, aquí no tiene numeración las páginas del libro para esta versión que tengo yo en PDF. Y nos va a enseñar entonces, nos recapitula lo que se hizo en capítulo 1 y capítulo 2 alrededor de clasificación, eh, o alrededor del Machine Learning, y ya nos va para afrontar este tercer capítulo a través del dataset MNIST que se obtiene de la página openfl.org. Entonces, aquí ya tenemos este inicio y nos dice pues en su introducción que en el capítulo 1, Guerón mencionó que las tareas de aprendizaje supervisado más comunes son la regresión, predecir valores, y la clasificación, predecir clases. Pues aquí le vamos a poner dos puntos: la regresión, predecir valores, y la clasificación, predecir clases. Aquí. Y en el capítulo 2, él exploró una tarea de regresión prediciendo valores de vivienda del dataset Housing California usando varios algoritmos como regresión lineal, árboles de decisión y bosques aleatorios, que se explican con más detalle en los capítulos posteriores del libro de Guerón, especialmente en el capítulo 7. Aquí vemos que ya en el capítulo 7, aquí en el capítulo 7, Ensemble Learning en Random Forest, él empieza con la clasificación por votación, que es la que se hace con árbol de decisión. Eh, Nos muestra entonces los métodos de ensamble y empieza como a profundizar en ellos, en los que uno de ellos es Random Forest. Bueno, entonces, mm, después de darnos esta introducción, eh, ya nos dice que vamos a prestar entonces atención a los sistemas de clasificación, empezando con el conjunto de, de datos MNIS. En este capítulo, él usará el conjunto de datos MNIS, que es un conjunto de 70.000 pequeñas imágenes de dígitos escritos a mano por estudiantes de secundaria. Así, sí, ay, Dios mío. Bueno, claro, voy a ponerle aquí, claro, como muchas gracias, Mariela, vean qué bueno. Seguimos entonces con el conjunto de datos MNIS. En este capítulo entonces usaremos el conjunto de datos MNIS en el capítulo 3 de Guerón. Entonces, aquí vamos a poner en este capítulo 3 de Guerón. Usaremos el conjunto de datos MNIS, que es un conjunto de 70.000 pequeñas imágenes de dígitos escritos a mano por estudiantes de secundaria y empleados de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Cada imagen está etiquetada con el código, con el dígito que representa. Eh, este conjunto ha sido estudiado tanto que a menudo se le llama el hola mundo del aprendizaje automático. Cada vez que alguien crea un nuevo algoritmo de clasificación, siente curiosidad por ver cómo se desempeña en MNIS, y cualquiera que aprende aprendizaje automático aborda ese conjunto de datos tarde o temprano. Sklearn proporciona muchas funciones auxiliares para descargar datos
descargar conjuntos de datos populares. MNIST es uno de ellos. Con el siguiente código obtienes el conjunto de datos MNIST de openml.org. Entonces aquí tomamos con fromskiller.dataset import fetch openml y bueno, practicar la escritura de la función fetch. Y en la escritura hoy, pues aquí vamos a trabajar escritura a mano de estas palabras asociadas a lo que se utiliza en ciencia de datos, en este caso fetch, que termina en ch, entonces fetch. Y vemos de que esa función fetch openml se le da el nombre del dataset MNIST-164 con parámetro as from and false para que nos entregue los datos en esta estructura bunch, nos las entregue. Bueno, aquí voy a reiniciar el kernel y a borrar todas las salidas, control menos, todas las salidas, para que entonces empecemos con la obtención. Entonces con ashfram así vamos a entonces obtener los datos bajo una estructura, bajo la estructura bunch. Creo que es bunch con n, estructura bunch. Entonces aquí él se tarda más o menos 2 minutos, porcentaje time, para establecer esta, y donde esa estructura bunch, los datos y los predictores y etiquetas van a ser gracias a que al parámetro as from and false. Entonces gracias al parámetro as from con valor from false, se obtiene la estructura bunch, donde cada parte es una ending array. Los predictores y etiquetas nos los entrega en forma de ending array de NumPy, mientras que con as from and true, aquí lo voy a poner como mientras que con as from en true nos va a entregar en forma de data frame. Nos entrega predictores y etiquetas en forma de data frame de pandas. Entonces uno es muy bueno para procesamiento, los ending array, y uno es muy bueno para visualización, los data frame de pandas. Aquí vamos a ver que la familia indexante con MNIST.index, bueno, en realidad no tendrá index, sino que será MNIST data index. Entonces nos va a dar que los entity array no tienen atributo index, diciendo de que él nos va a entregar los predictores a través de la clave data. No van a tener índices porque los entity array no los tienen. De hecho, después de que uno los obtiene a MNIST, lo usual es que uno mire, aquí vamos a poner el contraste de obtener los datos con as from and true para verlo y ver la diferencia en que al darle MNIST from data.index, utilizar el atributo data y después index, data para los predictores e index para los índices, nos dice que los índices es una estructura range index que empieza en 0 y termina en 70.000 con paso de 1 en 1. La tarea es, bueno, pues
poner el nombre de la familia indexante en imágenes, porque cada índice nos indicará una imagen. Entonces, en este data frame. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, a mí se me ocurrió como agregarle al data frame mnist punto, bueno, mnist bajo frame punto data a este data frame, pues agregarle el atributo imágenes y entonces donde cada fila va a ser una imagen y entonces a través de la anotación de corchetes para creación de nuevos atributos en un data frame. ¿Y qué valores va a tener? Entonces vamos a ponerlo de la imagen 1 hasta la imagen 70.000. Entonces con np.arrange le ponemos que vaya de 1 hasta 70.000 más 1 para que vaya efectivamente hasta 70.000 con incrementos de 1 en 1. Como no le decimos el paso o el step, él lo va a asumir en 1. Y luego que creamos ese atributo, lo volvemos indexante. Entonces le decimos que mnis frame punto data punto index, que la familia indexante sea este atributo. Pues vamos a cambiarlo, sea este atributo. Entonces vamos a ponerle aquí que la familia indexante sea este, control C, sea ese atributo, esa serie de pandas, y borre, y borre el atributo anterior. Entonces con tm nis frame punto data borre el atributo que acabamos de crear, que se llama imágenes. Le ponemos punto drop para que elimine a imágenes con mayúscula. Entonces lo ponemos en, y que como eso es una columna, se lo aclaramos diciendo con axis en 0, in place true, en 1 para columnas, axis en 1 para columnas, axis en 0 para filas. Y corremos esa línea y nos dice que NP no está definido. Bueno, pues debemos de importar para el uso de la función arrange a import numpy as np, y así él nos hace todo el trabajo y podemos ver cómo nos quedó mnis from punto data, cómo nos quedó con la familia indexante. Entonces aquí nos quedó que la familia indexante son las imágenes, imagen 1, empezando en 1 hasta 70.000. Entonces él ya puede irse hasta 70.000, nos dice que hay hasta 70.000 y 784 columnas llamadas cada una píxel 1, píxel 2 hasta píxel 784. Y entonces así ya nos quedó, pues como hemos dicho, este ya no lo necesitamos porque lo visualizamos antes. Y ya como data frame podemos pedirle el método, aplicar el método info para explorar si hay datos faltantes, si hay atributos asociados a datos faltantes y cuál es el peso del dataset. En este caso, que pesa 419 megabytes, estas 70.000 imágenes de baja resolución, y nos aplica el método describe a ese mismo data frame para ver de que cada atributo, al menos píxel 1, píxel 2 y píxel 3, no tienen datos faltantes. El promedio de valores en esos primeros atributos es de 0, la desviación estándar es de 0, el mínimo valor de 0 y el máximo de 0 para estos atributos. Porque aquí en esta parte de la imagen pues no hay color, está en color blanco, por decirlo así. Entonces, y como me muevo a la derecha, bueno, creo que así me puedo mover a la derecha con la flecha para ver para los demás píxeles. Por ejemplo, hay píxeles en el que el valor promedio es de 0.01, la desviación estándar es de 1.32 para el píxel 35, el valor mínimo de 0 y el máximo de 236, con los otros tres cuartiles en 0. Entonces vemos que moviéndonos con la flecha hacia la derecha podemos movernos a través de ese data frame
y ver para cada atributo el resumen de medidas de tendencia central y de dispersión para cada atributo. Y para el dataset de MNIST, no MNIST-FRAM, el tipo nos confirma de que es de Schiller una estructura tipo bunch, BUNSH, y las claves para acceso serán data, target, frame, categories, feature names, target names, describe, detail y URL. Y vemos de que 784 es el cuadrado de 28, es decir que las imágenes son cuadradas de 28 por 28, pero el dataset nos entrega las imágenes aplanadas, es decir, cada fila es una imagen aplanada y para visualizarla debemos de redimensionarla. Entonces, la forma del dataset es de 70.000 imágenes y 784 atributos, donde la primera imagen, como el arreglo de NumPy, se ve así, de esta manera. No nos muestra los 28 de manera cuadrada, 28 por 28, porque nada más alcanza esta visualización a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 columnas. Entonces sería, para uno ver los números de 28 por 28, bueno, pues uno podría, pidámosle a esta imagen punto reshape y ponerla de 28 por 28, a ver cómo nos lo visualiza. Miren que cuando lo visualiza de esta manera, esta primera imagen, de todas maneras no nos muestra todas las columnas, las 28. Habría que hacer algún trabajito como para que esta visualización se vea de 28 por 28. Aquí, de pronto pongámosle control menos, a pesar de que le ponemos control menos, no nos muestra sino estas mismas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 columnas para que veamos que una imagen, donde nos confirma que una imagen en realidad, ¿cómo se ve? Como un arreglo matricial de números. En este caso de números entre 0 y 255, porque es una imagen monocromática, donde 0 será para blanco y 255 será para la escala de negro. Aquí volvemos otra vez control más y él nos muestra que el paquete Schiller.dataset contiene principalmente tres tipos de funciones. Las funciones fetch para solicitar o descargar conjuntos de datos de la vida real y las funciones load para cargar pequeños conjuntos de datos de juguete incluidos en Schiller y las funciones make para generar conjuntos de datos falsos útiles para pruebas. Entonces ya tenemos tres prefijos, fetch, load y make para el módulo Schiller.dataset o el paquete Schiller.dataset de Schiller. Y los conjuntos de datos generados generalmente se devuelven como una tupla x, y que contiene los datos de entrada y los objetivos, ambos como arrays de NumPy. Y aquí otros conjuntos de datos se devuelven como objetos Schiller.util.bunch, que son diccionarios cuyas entradas también se pueden acceder como atributos. Entonces aquí nos muestra de que las estructuras tipo bunch tenemos, a diferencia de las estructuras de diccionario, tenemos en las estructuras bunch dos formas de acceder a la información, que es una a través de la anotación de corchetes y otra a través de la anotación de punto o de atributos, anotación de punto de atributos. Aquí está MNIST.data como una raya NumPy. Aquí creamos un diccionario de una clave, marco y valor asociado 50. Y aquí vemos con el método keys las claves, solamente una, y cómo accedemos al valor asociado a la clave marco. Pues connotación de corchete para los diccionarios. Y connotación de punto para el diccionario no se puede. Entonces aquí le ponemos, por ejemplo, dic.marco, connotación de punto, y él nos dice, para ese dic no tiene atributo marco, no podemos acceder a la clave, al valor asociado a la clave marco a través de atributos, o connotación de punto. Entonces aquí nos concluye de que no se puede acceder a los valores asociados a una clave en un diccionario
con notación de punto debe ser solo con notación de corset, mientras que la estructura tipo Banch sí nos permite ambas notaciones. La función fetchOpenML es un poco inusual porque por defecto devuelve las entradas como dataframe de pandas y las etiquetas como una serie de pandas, a menos que el conjunto de datos sea disperso. Eso lo puedes verificar en esta práctica cuando le dices mnis from, vamos aquí, from 2, entonces le escribes fetch OpenML y le dices el nombre del dataset que se llama mnis-784 por el número de píxeles y le dices as from, no le dices nada para que veas que por defecto él te lo toma como dándote las partes en DataFrame. Entonces así le dices mnis from 2 y le dices los datos, de qué manera te los da y le dices de qué tipo no te lo va a dar, type. Entonces te va a confirmar que ya te lo dio por defecto como DataFrame. Entonces mire que efectivamente sí, aunque esta solicitud siempre tarda. Bueno, mire que aquí no tardó tanto, menos de un minuto, antes se demoraba más. Y nos lo dice, confirma que efectivamente nos lo da como un DataFrame. Pero el conjunto de datos de MNIS contiene imágenes y los DataFrame no son ideales para mostrar esas imágenes, por lo que es preferible establecer ASFRAM en false para obtener los datos como un array de NumPy. Entonces es mejor siempre utilizar el parámetro ASFRAM en false para que al ser imágenes después fácilmente las redimensionemos y podamos después de redimensionarlas pues visualizarlas utilizando ImShow de Matplotlib. Entonces aquí con asignación múltiple x, y igual a mnis.data, mnis.target, separamos en predictores y etiquetas. Entonces aquí dividimos el dataset. Entonces aquí vamos a poner que dividimos en predictores y etiquetas. Entonces aquí división del dataset en predictores X y etiquetas Y. Entonces, esa división se hace con asignación múltiple y utilizando notación de punto, utilizando el atributo data y el atributo target a el objeto de MNIS. Y después simplemente imprimimos la forma x.shape y y.shape, la forma de los predictores y la forma de los atributos, perdón, de las etiquetas. Y cuando lo corremos, se nos entrega que los predictores son una matriz de 70.000 por 784 y las etiquetas es un vector fila de 70.000 entradas. Es así, nos dice que hay 70.000 imágenes y cada imagen tiene 784 características. Esto se debe a que cada imagen es de 28 por 28 píxeles. Aquí le vamos a poner 28 por 28 píxeles, que eso es igual a 784 características. Es decir, los píxeles son las características de la imagen. Características. Y cada característica simplemente representa la intensidad de un píxel de 0 para blanco y de 255 para negro. Echemos un vistazo a un dígito del conjunto de datos. Todo lo que necesitamos hacer es tomar el vector de características de una instancia, remodelarlo o cambiarle su forma con reshape a un array de 28 por 28 y mostrarlo usando la función inShow de Matplotlib. Entonces este inShow está delimitado de una vez con un tilde invertida hacia la izquierda para que cuando rendericemos con control enter se vea inShow con la fuente para línea de código de Python. Entonces aquí importamos Matplotlib y creamos la función plotDigit o graficar dígito, donde le entra la imagen como dato, ImageData, y ese ImageData lo redimensionamos a 28 por 28 con reshape y luego con ImShow y con parámetros map en binary y los ejes apagados la llamamos. Y aquí ya podemos elegir una imagen con X corchetes de 2 para la tercera imagen y graficarla. Entonces aquí ya la tercera imagen es un 4
y lo vemos que con Y de la tercera imagen, que es la indexada con el 2. Bueno, en este caso, en la tercera no, esta es la segunda porque ya indexamos desde 1. Esta es la segunda imagen, entonces esta es la segunda imagen porque ya indexamos desde 1. Y uno puede corroborarlo porque cuando le pide todo el vector Y, le entrega que la segunda imagen, la primera es un 5, la segunda es un 0, la tercera es un 4. Bueno, pues entonces, de todas maneras los índices, a pesar de que ya indexamos desde 1, cuando utilizamos notación de corchetes, él, si quiero entrar por índice, le doy una cadena, y si le doy una cadena, bueno, me dice que con esta notación no puedo acceder. Bueno, es porque esos arreglos de NumPy no tienen índice. Los arreglos de NumPy no tienen índice, entonces nada más puedo acceder a ellos a través de números. Entonces para la tercera nos quedó en 4. Y así ya podemos corroborar. Entonces la primera es un 5, la segunda es un 0 y la tercera es un 4. Miremos que sí. La primera con índice 0, estamos en arreglos de NumPy. La indexación la hicimos fue para DataFrame. Porque los arreglos de NumPy recordemos que no tienen indexación ni nombres para las columnas. Entonces la primera es un 5. Aquí vamos a ponerle control menos. Y aquí la segunda, que es la indexada con el 1 para arreglos de NumPy, que es un 0. Y la tercera, que es la indexada con el 2, que es un 4, como hemos visto. Y bueno, para la visualización uno le puede poner título. Entonces aquí decirle que siempre le vamos a poner plt.title para que nos aparezca la imagen y la etiqueta como título. Entonces aquí le pones en formato que la imagen representa el dígito, y aquí le ponemos el dígito entre llaves a Y evaluado en el índice que le pidieron. Entonces, bueno, el índice que le pidieron que él vaya a reemplazar, pues yo puedo de esa imagen, para poderle decir el índice, creo que es el índice, creo que para un arreglo en un PY, para que él me lo dé. Bueno, vamos a ver cómo lo programamos aquí. Yo creo que para x de 0 pedirle como el index de x de 0 en un arreglo de NumPy, la primera componente del índice. Entonces yo voy como entra la imagen en forma de dato, entonces voy a pedirle a la inteligencia artificial que me diga, dame el código para obtener la primera componente del arreglo de NumPy x del número que le pongan ahí, digámosle x de 0. Entonces, el que le pongan la imagen del arreglo de NumPy x de 0, la primera componente. Dame el código para obtener la primera componente, aquí le ponemos primera componente del arreglo de NumPy x de 0, la primera componente del índice, la componente del índice del arreglo de NumPy. En un arreglo de NumPy, ¿cómo obtenemos los índices? No me acuerdo cómo es que se obtienen en arreglo de NumPy, porque recordemos que para los data frames sí tenemos atributo de index para el nombre de la fila. Y vamos a ver, él nos dice que
x de 0, la primera imagen, bueno, dice primera componente, x de 0 de 0. Bueno, nos dice que utilicemos otro corchete o un corchete con dos componentes. Pero yo necesito es, dada un arreglo, bueno, tengo que pensar es como, aquí me dice mnis.target de 0. Nos da como el ejemplo. Esto, yo creo que debo de agregarle otro parámetro y es el, el índice de la imagen. Índice de la imagen, que empieza en 0 y termina en 69.999. Índice de la imagen. Es así, con índice de la imagen, yo aquí con ese índice de la imagen, y así cuando llame la función SUMDIGIT tengo que darle el índice de la imagen. Entonces ya no voy a generar un SUMDIGIT, sino que le digo la imagen, bueno, sí, control Z, la imagen y el índice de la imagen. Entonces necesito el índice de la imagen, en este caso 2 para el ejemplo, y miremos a ver si ya obtenemos el título. Entonces así, mire que la imagen representa el 4. Entonces ahora sí tenemos como título que representa y la imagen abajo. Entonces tenemos la imagen y como título de la imagen donde nos indica cuál es la etiqueta asociada a esta imagen. Entonces lo podemos probar para otra, por ejemplo para la tercera. Entonces aquí le ponemos cuando la llame, quiero ver la tercera, que nos dice que la tercera, bueno, la de índice 3 corresponde a un 1. Mira, aquí un 1 en este. Y entonces aquí le voy a decir índice de la imagen, y le voy a poner aquí, por ejemplo, la índice 4, aquí índice de la imagen y aquí ya índice de la imagen, y así él nos, bueno, índice de la imagen, aquí cuando llame la función, índice de la imagen igual a índice de la imagen, y ahora sí, entonces el 9 representa un 9, en la imagen representa un 9, efectivamente parece un 9, o sea que la de índice 4 es un 9, excelente. Entonces nos queda un mejor programa y adaptado a lo que queremos. Y aquí ya tenemos para división, entrenamiento y testeo, y nos dice Gron de que el conjunto de datos MNIS devuelve por fetch OpenML a través de ese método, pues ese dataset ya está dividido en un conjunto de entrenamiento, las primeras 60.000, y un conjunto de datos de prueba, o sea que ya vienen mezcladas, no es como el dataset de flores de iris que viene primero una clase, luego la segunda clase y luego la tercera clase, 50 instancias para la primera clase, las siguientes 50 instancias para la segunda clase y las terceras últimas. Es decir, no viene mezclado, este sí. Entonces, dividimos entrenamiento y testeo a predictores y etiquetas con asignación múltiple y el operador hasta. Aquí dividimos entonces en entrenamiento y testeo, donde hemos dejado entonces un 85% de los datos para entrenamiento y un 14.28% para testeo. Y ya en el próximo video vamos a seguir con entrenamiento de un clasificador binario en el que con esta sentencia booleana vamos a hallar ya no una variable objetivo y, sino una variable objetivo y train 5, es decir, una parte de entrenamiento de los de entrenamiento para los 5, es decir, va a identificar cuál de todas las imágenes representa un 5 y cuáles no. Entonces, en entrenamiento y testeo. Entonces, así vamos a obtener unas etiquetas binarias. Antes eran unas etiquetas de 10 clases y ahora ya unas etiquetas de solo 2 clases, o true o false. Y lo podemos ver en
al ponerle, dígame quién es JTrain, JTrain eran números de las clases del 0 al 9 y JTrain 5 ya son de valor booleano indicando quién era un 5 y quién no lo era. Entonces, la primera sí es un 5, las siguientes dos no lo son. Las últimas dos imágenes no son 5 y la anterior a esas dos últimas sí lo es. Eso es lo que haremos entonces, recapitularemos desde ahí para seguir con, gracias a un NGD Classifier, constituir un modelo para, para predecir, dada una imagen, quién es 5, quién no lo es. Entonces, eso es lo que haremos con NGD Classifier para el próximo video. Muchas gracias.